Tengan buenas noches, hermanos y amigos, sean bienvenidos. Si pueden, por favor, acompañarme a la carta de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Carta de Judas, vamos a leer los versículos 1 y 2. Leo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos tu nombre y clamamos, haz como quieras en nuestras vidas. Haz conforme a tu voluntad. Nosotros pedimos para que tú nos dirijas. Pedimos para que tú nos sostengas. Pedimos, Señor, para que tú enternezca nuestros corazones con tu palabra, nos sensibilices, nos amonestes, muestre nuestro pecado y aún nos concedas perseverar en tu temor. Oh, bendícenos al estudiar esta carta y permite, Señor, que pueda ser de estímulo a nuestras almas, de evaluación para nosotros andar en tus caminos. Ven y visítanos, en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos estudiar esta carta de Judas y esperamos el Señor que podamos ser estimulados a la piedad, al amor y a una vida de entrega y de servicio a nuestro Señor. Nosotros notamos en esta carta escrita por Judas, dicen los primeros versículos, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vemos básicamente que la idea que transmiten estos primeros versículos es que un verdadero cristiano puede ser identificado por haber sido amado por Dios, llamado en Jesucristo y preservado en Cristo. Y él expresa esta idea en esta breve introducción a su carta, porque es una carta que está bien, una epístola o una carta que ha sido un instrumento en la mano de Dios para guiar a la iglesia en la defensa de la fe. Pero una defensa no hacia los inconversos como si fueran enemigos, sino una defensa contra el error dentro de la misma iglesia. Protege a la iglesia al Señor. Y por eso, para eso están allí sus pastores, líderes que procuran velar para que cada uno pueda vivir de acuerdo a la altura del Evangelio, de acuerdo al Evangelio que se les ha predicado. Precisamente eso hace Judas al hablar a algunas iglesias que estaban fuera de Jerusalén, exhortándoles para que guardaran la fe y aún contendieran por la fe que se les había dado. Pero no un contender con armas, no un contender con una batalla, sino con un contender con la verdad, señalando asimismo el error de aquellos que andaban desordenadamente. Satanás procura destruir el cuerpo de Cristo, pero no solamente desde afuera, con ataques que vienen como el bombardeo de la televisión, el cine, las relaciones, los amigos, sino que Satanás procura destruir el mismo cuerpo de Cristo desde adentro, insertando personas que no son creyentes, a los que Judas llama en su carta impíos, insertando en medio de la iglesia personas que predican el error, que viven desordenadamente, pero que quieren guardar, tener una apariencia de piedad. A los tales Judas señalas como instrumentos del diablo, como nubes
que aunque aparentan estar cargadas de bendiciones de lluvia, están muertas, que niegan la fe cristiana. Y es básicamente eso. ¿Qué es lo que está tratando de guardar Judas en su carta? Está tratando de guardarnos de la apostasía. Porque al final y al cabo es allí donde conduce esta vida de impiedad y de hipocresía, en medio de la iglesia. Judas no escribió a los hombres del mundo, a los impíos, ni a cristianos que no se congregaban, sino a iglesias que tenían estas guerras, estas batallas dentro de ellas mismas, con personas que se hacían llamar creyentes, con personas que, aunque profesaban esto con sus palabras, sus vidas decían otra cosa. Y eso producía, no en esos impíos, sino en hombres y mujeres que han creído el evangelio, apostasía o negación de la fe cristiana. El evangelio está siendo atacado desde dentro de la misma iglesia local. Muchos se quejan de la falta de amor, de la falta de temor a Dios, de la falta de vidas santas en los miembros de la iglesia, de la falta de la aplicación de los principios a la vida, los principios de la palabra de Dios, los principios cristianos. Muchos se quejan que ven a muchos creyentes no aplicando las escrituras. No guardan la fe, no ganan almas para Cristo. Ese ya no es una prioridad en muchos lugares. Y no hay prioridad en muchas vidas de personas que se hacen llamar creyentes. Esta epístola o carta nos hace un llamado solemne a velar por la pureza, por la unidad, por la santidad y crecimiento del evangelio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucedería con los frutos de un árbol si él mismo está enfermo? ¿Qué sucedería con los frutos qué sucedería con el agua de un río si su fuente está dañada? Si su fuente está contaminada. No importa dónde la tomare, si la toma arriba, en el medio o abajo, cuando llega el río ya al final, está contaminada, no sirve de nada. Eso mismo acontece con la iglesia. Cuando la iglesia es contaminada, su predicación, sus miembros, su servicio, no sirve. Está contaminado. Por eso el objetivo de Satanás no es cambiar el mundo y traer más mundanalidad al mundo. Es entrar al mundo en la iglesia, en sus creyentes. Es hacer a los creyentes unos mundanos. Es hacer a los creyentes alguien que no tengan temor a Dios. Es hacer a los creyentes alguien que no tenga pelo en la lengua, donde maldiga, que aún use la palabra para matar a otros y destruir la vida de otros. Esta carta no es un llamado, como muchos la utilizan, para contender con los no creyentes, ni para discutir con ellos. Es una carta para que nosotros mismos nos autoevaluemos y levantemos la valla contra la mundanalidad. No contra el mundo en sí mismo, porque en el mundo estamos y hemos sido llamados a predicarle al mundo. Pero nosotros tenemos que guardarnos de su mundanalidad. Si yo para ganarlos hablaré y me vestiré y comeré y beberé lo que ellos hacen, entonces ¿qué hay de diferencia? Si soy como ellos, ¿qué hay de diferencia? Y eso es lo que estos apóstatas trataban de introducir a la iglesia, meter en la iglesia, en la mente de las mujeres y de los hombres, que no, que eso de santidad, eso no es tanto así. Eso de pureza, eso no es tanto así. Y usted lo ve no solamente aquí, sino en Estados Unidos, que los jóvenes cristianos ya viven, fornican, sin estar casados, di que para ver si se entienden. Pero es fornicación, no están casados. Pero eso es una práctica aquí también, en muchos lugares. Vamos a juntarnos, aquí dicen. Y si funciona,
entonces nos casamos. Pero pasan 20 años, tienen 4 muchachos y no se casan. Porque le ha funcionado. Sin compromiso legal, le ha funcionado. Pero eso se llama fornicación. Eso es fornicación. Entonces, si traemos esa práctica a la iglesia, porque en el mundo ha funcionado, ¿cómo predicaremos? ¿Cómo oirán? ¿Qué van a oír si nosotros le estamos imitando a ellos? ¿Qué van a oír de nosotros? Por lo tanto, esta carta nos debe llevar, hermanos amados, a examinarnos, ver el nivel de impiedad en la que nosotros andamos, ver el nivel en que nosotros andamos. Porque es posible que usted diga ser cristiano y usted ande, hable y piense como un impío. En conclusión, ¿es cristiano? La falta de temor a Dios es la falta del temor a Dios, el libertinaje que termina en apostasía, es el fruto de ese mundo y de esos mentirosos que entran a la iglesia y que se visten como ovejas, pero que son lobos. Y que meten el error, obligan a la iglesia a cambiar. Algunos quieren imponer en la iglesia local cosas que les van a mantener tranquilos en sus propias conciencias. Cosas que ellos están haciendo en lo oculto, quieren venderlo como algo correcto. Y lo veremos en la carta. Cómo Judas señala las obras, la vida de esa gente de forma desordenada. Y luego vienen con su carita limpia. Como es el caso de muchos jóvenes. Van al mundo. Se meten con su impío, con su impía en el mundo. Luego vienen con su carita limpia a la iglesia. Y los demás jóvenes, ¿qué hacen? Lo ven. Y dicen, mira, pues le funcionó. Se buscó un buen hombre en el mundo y luego volvió a la iglesia. Y se arrepintió. Parece funcionar. Y ese es el testimonio de esos mundanos perversos que se hacen llamar cristianos. Lo primero que hace Judas al iniciar su carta es identificarse e identificar a los verdaderos creyentes. Él se identifica, pero también identifica a aquellos que son de la fe del Señor Jesucristo. Y por eso dice dice Judas en su identidad: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Lo primero que nos dice su autor al identificarse es que es un doulos, un siervo, un esclavo, un sirviente de Cristo. Y este es un elemento distintivo en la mayoría de los siervos de Dios, en los que sirven al Señor, en los que se ven a sí mismos como esclavos, obedientes esclavos que van a hacer la voluntad de su Señor. Se ven a sí mismos como doulos, como esclavos de Cristo. Ese es el mayor título, el honor más grande que un hombre o mujer pueda recibir. Usted sabe lo bueno que digan: yo soy embajador de los Estados Unidos. Yo represento a la República Dominicana. Soy embajador de la República Dominicana. Soy embajador de China. Soy embajador, un representante. Oye, pero qué honor. Y cuando llegan a la nación, le muestran sus credenciales al presidente de esa nación. Hay una reunión con ese embajador para hablar de las cosas los proyectos que tiene el país con ese país asociado. Y hay toda una reunión, y es algo interesante, algo bonito verlo. Qué buena relación hay entre ambos países a través de ese representante. Pues, amados hermanos, el mejor título que nos puedan dar a nosotros es ese: siervos, embajadores del Rey de Reyes aquí en esta tierra. Pero a esos embajadores no se les dice señores, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que entre nosotros no sería como en el mundo. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. Con suma razón cada uno dijo: bueno, pues entonces yo soy Dante, siervo de Cristo.
Yo soy un esclavo de Cristo, yo soy uno que le limpia los pies a los siervos del Señor, que está atento a sus necesidades, que corre a sus llamadas, que los busca. Ese es mi trabajo, decía Judas. Yo soy siervo. Era el título de los profetas en el Antiguo Testamento. Porque no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas, a sus siervos. En el Nuevo Testamento se identifica también a los siervos de Cristo, a sí mismos, siervos. Romanos 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1, siervos de Dios. Santiago también en su carta, en el versículo 1, se identifica como siervo, siervo. Eso es parte, hermanos, de lo que es la identidad de todo creyente. ¿Qué es lo que tú eres? Yo soy el líder. Es decir, yo soy el que está adelante, a la cabeza, el matatán. De repente no se encuentra esa palabra. Ustedes serán líderes, sino siervos. Y les llama administradores o mayordomos. Uno que tiene que dar cuenta por todo. Tiene responsabilidad de hasta aquí. No es el mayordomo que nosotros vemos a ver en las películas, que tú lo ves, una corbatita y caminandito. Sino aquel que tiene que dar cuenta por todo y que tiene que llevar a punta de todo, porque cuando le pidan cuenta y le pregunten por el palo que estaba en la esquina derecha, sí, ese palo lo están usando en tal sitio. Tiene que saber, es un administrador, es un siervo, un esclavo del su Señor, un esclavo de Cristo en este caso. Judas señala a Jesucristo como el Señor. Judas lo señala como el Señor, el que tiene dominio y control sobre él. Judas coloca a Cristo en primer lugar y se coloca él en segundo lugar. Y esa es la evidencia, una de las evidencias de un creyente. Algo que identifica a un creyente, a una cristiana, es que Jesucristo está en primer lugar en su vida. No su novio, no su esposo, no sus hijos, no su negocio, no su cuarto. Cristo está en primer lugar. Esa es la identidad de un creyente. Lo identifica así, se autoidentifica a sí mismo como un esclavo, un siervo. Alguien preguntaba a un director, ¿cuál es el instrumento más difícil de hallar? Y él decía, el segundo violín. ¿Cómo así? ¿Y por qué el segundo? Porque todo el mundo quiere ser el primero. Todo el mundo quiere estar adelante, tocando en primer lugar. Pero sin el segundo violín que acompañe, es imposible tocar la pieza. Se necesitan dos. Se necesita un primero y un segundo. Pero todo el mundo quiere ser el primero. El creyente no tiene problema en ser el segundo. Porque coloca a Jesucristo en el lugar que le corresponde. Y él se autodenomina como siervo sin ningún problema. Porque este hombre halló salvación en Jesucristo. No tenía temor de escribir una carta pública. Una carta que sería leída en varias iglesias. Yo me imagino la dificultad que tienen algunos dueños y diputados cuando están escribiendo y están escribiendo todos sus títulos ahí. Licenciado, administrador, gerente de tal compañía. Son demasiados títulos. ¿Cuál voy a poner? Qué difícil. Es una decisión difícil. Cuando tú has hecho 200 maestrías, 200 estudios y tú tienes que poner ahí algo de todos esos títulos. Qué difícil, ¿eh? Para un creyente no es difícil. No debe de ser difícil. Yo soy simplemente un siervo. Y en una carta pública él lo puso allí. Y lo puso al principio para que no hubiera duda. Judas, primero su nombre, quien está escribiendo la carta, y quién él era, un siervo, un esclavo, un siervo de Cristo. Eso era lo que él hacía. Pero en segundo lugar, él se identifica como hermano de Jacobo o Santiago. Una traducción dice hermano además de Santiago.
Añade como parte de su identidad que es hermano del escritor de la carta de Santiago. Esa epístola que nosotros leemos. Y que era hermano, este Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Este Jacobo era conocido sin ambigüedad, Jacobo o Santiago, como dice Gálatas 1:19. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Santiago era una persona muy conocida allá en Jerusalén, luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión. Era tan conocido que Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas. En los inicios de la iglesia primitiva no había duda de quién era Santiago, el hermano de Cristo. Uno de aquellos que no habían creído en él cuando él comenzó su ministerio. Uno de aquellos que le habían visto luego de la resurrección y que luego habían nacido de nuevo. Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban los apóstoles, estaban los que perseveraban, estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, haciendo ¿qué? Perseverando en oración. Judas nos dice que él es el hermano de Santiago o Jacobo, quien es hermano de Cristo, por lo cual Judas es llamado el hermano del Señor. Hay muchos escritores que piensan, que hablan de otros Judas, pero este es el más cercano a la realidad. Mateo 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El Señor dejó allí en Mateo estos nombres porque de esos nombres, de esos hijos de María, habría algunos que serían salvos y que perseverarían junto con María después de la resurrección de nuestro Salvador. Su parentesco con el Señor, Él nunca lo utilizó. Su parentesco con Cristo nunca lo utilizó. Más bien prefirió llamarse siervo de Cristo. Y de paso, hermano de Jacobo. ¿Qué implica esto? Está claro en tu corazón, amado hermano, quién eres. ¿Está claro en tu corazón quién eres? Aunque poseas títulos, lugares, dinero u honor, te pregunto, ¿quién eres? Al final y al cabo, ¿quién eres? Judas no deseaba ser llamado hermano de Cristo o un hermano del Señor. Él se llamó siervo de Cristo, no hermano de Cristo como somos, ¿verdad? Tengo autoridad. Yo estoy pegado, sino que él se llamó, María, soy un esclavo del Salvador, un esclavo del Señor. Él se llamó de paso hermano de Santiago. Y eso nos habla de esa actitud de humildad que este hombre tenía. Por lo tanto, amado hermano, mantengamos a raya nuestro orgullo. Mantengamos a raya nuestro orgullo. Cuando alguien te pregunte por qué eres, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué hablas diferente? Date pompa, date gloria porque tú eres esto, aquello. ¿Por qué no lo haces? Tú le puedes responder: porque soy un siervo. Porque no necesito eso. Porque soy un siervo de Jesucristo. Siervo de Cristo, esclavo de Cristo. En segundo lugar, veamos la identidad de los cristianos, la identidad de los cristianos a los que recibieron esta carta. Como hemos dicho, hay alguien que escribió la carta, se ha identificado, pero él ha escrito la carta a un grupo de personas, a una iglesia, y él dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados. Judas había tenido la intención de escribirles acerca de la salvación que tenían en común. Pero en vez de hacer esto, de hablar de la salvación que tenían en común, más bien él los insta en el versículo número 3 a luchar en medio del pueblo de Dios, a luchar por la fe que se les había dado. Hay una instancia a estos que a los que él escribe la carta. Él los insta a perseverar, a ser fieles,
A aquellos en Dios Padre, habiendo sido llamados, habiendo sido amados. Aquí la palabra que aparece es egiasmenois. En el texto que tenemos aquí en nuestra Biblia en español, en la Reina Valera, usa a los santificados. Pero en el texto original está diciendo a los que habiendo sido amados. Entonces yo voy a usar esta traducción. A aquellos en Dios Padre, habiendo sido amados. Y en el texto original no tiene el orden que tiene nuestra traducción aquí en el español, sino que él coloca en primer lugar a aquellos a los que Dios amó. Y luego habla del llamamiento y luego habla de todo lo otro. Judas apunta a aquellos a los que el Padre amó. Judas apunta a aquellos a los que él depositó su amor eternamente. Judas apunta y señala a los que son salvos por el amor de Dios. A ustedes, a los que Dios amó. A ustedes, a los que Dios ama. Así como lo había hecho en Jacobo, cuando éste no había ni siquiera nacido. Dice en Romanos 9:13 que Dios amó a Jacobo cuando él no había hecho ni bien ni mal. A Jacobo amé, a Esaú aborrecí. Y esto en su amor eterno había elegido amar a Jacobo, no por obras que éste hubiera hecho, sino porque esa fue su soberana voluntad. Pablo explica, aquellos a los que Dios ama son aquellos de los que Dios tiene misericordia, que cuando no han obrado mal o bien, Dios les ha amado. Cuando no han hecho nada que sirva para algún tipo de honor, que digan, mira, tú ves, por eso que yo le amo, porque él hizo esto. Como nosotros amamos a las personas que nos sirven, amamos al que nos trata bien, amamos al que nos da algo, amamos al que muestra algún tipo de intención buena hacia nosotros. Sin embargo, Dios nos ama, o mejor dicho, Dios nos amó cuando nosotros no podíamos hacer nada, sin haber hecho nada. Dios nos amó. Dios les ama para la salvación y la vida. Estos son los mismos que reciben la misericordia de Él. Judas se refiere a ellos como los que fueron amados y recibieron la misericordia de Dios para salvación. Como dice Romanos 9:15. Dios los amó de forma incondicional antes del comienzo de los tiempos y por su amor los conduce a la fe en Cristo. Primera de Juan 4:9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró su amor. Él quiso mostrar su amor. Juan 4:16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Judas identifica a los creyentes que perseveran en la apostasía. ¿Cómo los identifica? Como aquellos a los que Dios amó. Esos son los que perseveran en medio de un mundo apóstata, en medio de una iglesia que se devuelve hacia atrás. Esos son a los que Dios amó. Pero en segundo lugar dice en la parte B, a aquellos en Jesucristo mantenidos o guardados o preservados. Aquellos que han sido en Jesucristo mantenidos o guardados, los llamados en Cristo. Los que Dios amó han sido escondidos o preservados en Cristo, con una salvación que es imposible que se pierda, pues está en el Hijo de Dios, mantenida por el Hijo de Dios y revelada por el Hijo de Dios. Es una salvación que está en Cristo. Efesios capítulo 3. Versículo 3, Efesios capítulo 1, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en ¿quién? En Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Hemos sido salvados en Cristo, preservados en Cristo, guardados en Cristo. ¿Por qué es que estos no reniegan la fe y se apartan? ¿Por qué es que aunque les va mal, no dejan esa tonta fe? Porque aunque son perseguidos y muertos, perseveran. Porque Cristo los guarda. Su salvación ha sido antes de la fundación del mundo. Y Él los ha salvado ahora y los continúa llevando en la salvación, preservando la salvación, hasta que ellos lleguen a la eternidad. Hasta que ellos lleguen guardados, cuidados por Él, a la presencia de nuestro Dios y Padre. Él los guarda. Fueron salvados en la eternidad, fueron salvados ahora y son salvados eternamente. Los creyentes hemos sido guardados continuamente por el Señor Jesucristo. Mantenidos o guardados, guardados continuamente. Y este debe ser un motivador, hermanos amados, para nosotros perseverar. Quien ha hecho que nosotros perseveremos no somos nosotros mismos, sino aquel que venció la muerte. Que venció la muerte. El que le dio muerte a la muerte. Ese es Jesucristo. Él es nuestro paladín. Hermanos, hemos sido amados por Dios desde la eternidad y guardados continuamente por Jesucristo, para que en medio de la apostasía perseveremos hasta el día de su venida. No es que usted sí ha sido salvado y Dios lo dejó para que usted haga lo que usted puede y se mantenga ahí y aguante ahí, sino que Él nos preserva. Nosotros perseveramos porque Él nos guarda en su amor hasta el día de la muerte, hasta el día de su segunda venida. Muchos de los que han muerto ya han llegado sin más tropiezos a la presencia del Señor. Cristo ya los llevó a la presencia del Señor. Pero nosotros todavía nos faltan algunos tropiezos. Todavía nos faltan algunas pruebas. Todavía nos falta la muerte. Todavía nos falta hasta el momento en que Cristo nos lleve y nos libere de este cuerpo mortal. Nosotros debemos perseverar. Así lo señala Judas. Esta es su identidad. Ellos fueron amados por Dios y son mantenidos, perseveran por causa de nuestro Señor Jesucristo. Con suma razón dice el Señor, a los que son tropiezos de esos pequeñitos, a los que son tropiezos de esos que Él preserva, que Él cuida, que mejor sería que se atasen una piedra de molino en el cuello y se echasen en el fondo del mar. Mejor es que se aten una piedra y se echen al fondo del mar. Porque esos pequeños son su precioso tesoro. Somos su precioso tesoro. Este juicio es grande. Mateo 18:6. Este juicio es grande para aquellos que hacen tropezar a estos que son mantenidos y guardados. Así los identifica. Y así nos identifica Judas a nosotros. Él identifica a aquellos hombres como amados. Amados por Dios, guardados en Cristo. Pero en tercer lugar, los identifica como los que perseveran en la apostasía. Aquellos que en Jesucristo han sido llamados son los amados de Dios, son los que perseveran, santificados en Dios Padre, guardados en Cristo, llamados a través de Cristo. Los amados de Dios y conservados en Jesucristo son llamados. A los que Dios amó y que Cristo salva, son llamados a través de Cristo. Esta es la eternidad, esta es la eterna seguridad de los creyentes. Somos llamados en Cristo, a través de Cristo, por el Evangelio de Cristo. Dios nos llama, Dios nos atrae con su Evangelio. Dios nos llama por medio de Jesucristo. Cada vez que usted predica el Evangelio, está trayendo a los hombres a Cristo y por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios llama a los hombres. Dios enternece sus corazones. Dios sensibiliza sus almas. Dios les hiere. ¿Y qué les revela a ellos para que entiendan? Les revela a Jesucristo. No les revela un evangelio raro ni extraño. Les muestra en todo su poder y gloria a Jesucristo. De esa manera Él nos llama a nosotros. Por eso es que Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Los judíos, ¿qué querían? Señales. Haz señales. Muestra poder. Cambia el color de la luna. Resucita a un muerto. Dame una señal para creer en ti. Los gentiles pensaban que Pablo era un loco. Es una locura. Sin embargo, para Pablo y para los que creen, ese evangelio que tanto aborreces es poder de Dios para salvación. Ese evangelio que tanto odias, ese evangelio que nos habla de la vida, del nacimiento, del ministerio, de la obra, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión, de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, de que Él viene por segunda vez. Ese evangelio tiene un solo tema, y ese tema es Jesucristo. Y eso es lo que el mundo aborrece. Háblame del amor de Dios, pero de Cristo no me hables. Somos llamados a través de Cristo. Él es la llave. Él es la llave para tu salvación. Él es la llave para nosotros perseverar, hermanos. Esa es la llave. Cristo es la llave. Precisamente la piedra angular que los hombres desechan. Jesucristo. Ese es el evangelio por el cual Dios llamó a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han creído en Cristo. Judas señala a aquellos que son creyentes como aquellos que han sido amados por Dios, llamados por Dios y guardados por Dios en Cristo. Cristo nos ha guardado, Cristo nos ha llamado. Y queridos hermanos, esas señales son dadas a través de las Escrituras. Cuando nosotros queremos ver la vida de una persona, Él ora, Él tiembla ante las cosas. Sí, también los demonios tiemblan. ¿Qué Él dice de Jesucristo? Él confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Él confía su pecado delante de Él. Él ha recibido a Jesucristo. Esa es una señal básica de todo hombre. Romanos 8:30 nos habla de eso. Dios los eligió y Dios los llamó. Los llamó con llamamiento santo. ¿Y qué usó Dios? El Evangelio. El Evangelio para llamarlo. ¿Qué tú has creído, amado hermano? ¿Cómo tú fuiste llamado? Por el Evangelio. De esa manera Dios llama a través de Jesucristo a los hombres. Es el Evangelio lo que nosotros tenemos que predicar a los hombres. Y en último lugar notamos el versículo número 2, cómo Judas habla, cómo Judas da una bendición hacia los creyentes con esta identidad. Es una identidad dada por Dios. Una identidad que solamente se recibe a través del nuevo nacimiento. Una identidad que se recibe a través de Jesucristo. Una identidad que somos llamados a través de Jesucristo. Una identidad que somos preservados en Cristo. No es una obra de los hombres. Es la obra de Dios. Cada hombre, cada mujer que ha creído en el Evangelio es alguien que ha sido parido por Dios mismo. Es alguien que ha sido parido por el Evangelio. Por eso Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no ha sido parido por potestad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino por ese glorioso Evangelio que han creído. La misericordia, paz y amor multiplicadas es la trilogía judía para los hermanos. Es una trilogía judía que se le da, que comúnmente se daban a los hermanos cuando querían dar una bendición. No podía faltar la misericordia. Nosotros, amados hermanos, siempre estamos necesitados de misericordia.
Siempre necesitamos ese cuidado especial y particular, donde el trato de Dios para con nosotros es evidente, aún en las intenciones o los deseos de nuestro corazón. Es ese trato particular, la misericordia por el cual Dios revela su grandeza, su cuidado sobre nosotros. Comúnmente se oye hablar en los salmos, se lee en los salmos, bendiciones como estas: la misericordia de Dios sea sobre ti, sobre tu casa. Su cuidado sea sobre ti. Y él, como un buen judío, expresa ese anhelo por el cuidado y la bondad de Dios para con cada uno de esos creyentes que son llamados por Dios. La misericordia, o sea, multiplicados. Nuestra iglesia, la unidad de la iglesia depende de eso. Depende de la misericordia de Dios. El amor entre nosotros depende de la misericordia de Dios. Nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro sustento. Nosotros necesitamos bendecirnos unos a otros. Que la misericordia de Dios sea sobre ti. Que el cuidado y la protección de Dios sea sobre tus niños. Que la misericordia de Dios sobreabunde en tu hogar. Ay, gracias. El que sabe lo que es tener necesidad, agradece palabras de bendiciones como estas. Porque ¿quién agradece las palabras de maldición? ¿Quién agradece las palabras duras de alguien que quiere hacerte daño? Sin embargo, las palabras de aliento, las palabras de estímulo, las palabras donde uno invoca al Dios y Padre para que derrame gracia y misericordia sobre ti, siempre son bien recibidas. Siempre son bien recibidas. Y amados hermanos, como hemos dicho en otras oportunidades, necesitamos promovernos unos a otros el bendecirnos con misericordia. Promovernos en oración, orar los unos a los otros. Esto es un pedido, que la misericordia y la paz y el amor os sean multiplicados. Esto es un ruego delante del Señor. La paz, fruto de la unidad de mente y espíritu en medio del pueblo de Dios. Fruto de la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Usted sabe lo que es estar en un país o en una sociedad o una familia sin paz. Usted sabe lo triste y lo difícil que es vivir en una sociedad donde hay continua guerra, batalla, que tú no puedes abrir la boca porque alguien te va a soltar un detrás para adelante. Que tú no tienes tranquilidad porque tú sales y no sabes si vas a volver. Que tú no tienes tranquilidad porque tú dejas una cosa ahí y no sabes si la va a encontrar, si va a encontrar la casa, si se va a encontrar el carro. No tiene paz. Lo contrario a la paz, desasosiego, temor, dudas. Pues la anhela para ellos, no temor, no desasosiego, no una vida temblorosa, sino una vida llena de paz. Él clama al Señor para que Dios les bendiga y le multiplique la paz. Les dé paz abundante en todos los sentidos. Las Escrituras dicen que cuando el hombre anda en los caminos del Señor, aún sus enemigos están en paz con él. Oiga eso. Aún sus enemigos están en paz con él. Tienen una tregua. Vamos a poner en tregua porque el Señor está con él. Eso fue lo que hicieron hombres con Abraham en aquellos tiempos. Hubo un rey que se acercó y le dijo: mira, Abraham, hemos venido a comer contigo y queremos hablar contigo. Y se sentaron ahí con Abraham. Ay, ¿qué ustedes quieren? Hacer una tregua, porque nosotros vemos que Dios te bendice en todos los lugares. Tú tienes camello, Dios te bendice. Tienes esto, Dios te bendice. Tienes esto, Dios te bendice. Dios está contigo. Pues entonces nosotros queremos paz contigo. Y eso, hermano, es algo muy inteligente. Y no es el único ejemplo de las Escrituras. Israel va conquistando todos los reinos. Y hay algunos que astutamente dicen: no nos conviene pelear con esta gente. Y se ponen unos harapos, panes muy viejos, zapatos viejos, y van como de camino, caminando. Y venimos a una ciudad muy lejana. No es de por aquí, los Gabonitas.
No, no somos de por aquí, para nada. Solamente queremos ser sus siervos. E hicieron un pacto de paz con ellos. Y luego se dieron cuenta que eran los vecinos que estaban al lado de ellos, que habían sido más sabios que ellos. Entonces, realmente, amados hermanos, la paz es buena. Y Él pide por paz. Que en tu trabajo haya paz. Que en tu matrimonio haya paz, hermano, en su matrimonio que haya paz. Que en la crianza de sus hijos haya paz. Crea, hermano, sea incrédulo. Haya paz. Eso es una bendición, hermano, que no solamente tenemos que, ay, si hubiera paz en mi casa. Clame por eso al Señor, pero también bendiga a los demás. Ore por eso, por los demás. Que haya paz en tu casa. ¿Tú has visto algún problema? No, yo no he visto ningún problema, pero yo creo que Dios te multiplique eso. Esa bendición. Ay, mi hermano, gracias, qué bueno. Cuando tienes gente que está pensando en ti de esa manera, ¿cómo tú te sientes con esa persona? Wow, yo quiero ver a fulano. Cada vez que yo lo veo, me desea misericordia, me desea amor, me desea paz, me desea abundancia, me desea cuidado. Yo quiero andar con fulana. Yo quiero andar con fulano. Ese es el producto de una mente y un corazón renovados, santificados por el Evangelio, que han sido amados por Dios y llamados en Cristo. Ese debe ser el producto de un verdadero creyente. Y Él concluye diciendo, y amor. Si hay paz, si hay misericordia y no hay amor, como que falta algo. Amor, que haya amor abundante. El amor hace un efecto agradable en cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de relación. Y más en una iglesia a la que Él está escribiendo. Él está deseando estos tres elementos importantísimos para la unidad de toda iglesia local. Él está deseando la misericordia. Tengan misericordia los unos para con los otros. Clamen a Dios por misericordia. Y yo clamo a Dios por ustedes, para que Dios derrame misericordia sobre todos ustedes. Para que Dios derrame paz sobre todos ustedes, sobre su iglesia local. Haya paz y no división, no pleito, no discusión. Que cuando haya una dificultad entre ustedes, no vayan ante un juez, sino que lo puedan resolver como hermanos en la fe. En 1 Corintios capítulo 6 habla sobre eso, de cómo ellos, creyentes, habían llevado a otros creyentes ante jueces. Y Pablo los amonesta. Yo te alabo por haber usado las autoridades civiles. No, los amonesta. Ve acá, y no hay hombre sabio, hay que los pueda ayudar e interceder entre uno y otro. ¿Qué pasa? Es una amonestación, eso no es una alabanza. Lo que Pablo hace en 1 Corintios 6, por haber hecho uso inapropiado de esos medios, habiendo hombres y mujeres con la capacidad para mediar en las situaciones. Entonces, amados hermanos, la paz no es un lujo, es una necesidad. El amor es una necesidad. Tanta gente reunidas con tantas dificultades, y cuando haya uno en dificultad, que los demás se den cuenta y salgan corriendo a ayudarlo, salgan corriendo a animarlo, salgan corriendo a consolarlo, lo busquen. El amor llena nuestra vida, y cuando esto abunda en el pueblo de Dios, ¿sabe lo que sucede? Qué bueno, es deleitoso estar en ese ambiente. A mí me gusta ir a esa iglesia. Hay tres cosas que yo no entiendo, que yo no he encontrado. Cuando he fallado, me han tratado con misericordia. Cuando yo he pecado, no se han olvidado de traer paz, porque yo me he llenado también de turbación con mi pecado. Y en vez de traerme más golpes, me han traído paz, con la esperanza del Evangelio. Y me han mostrado amor, a pesar de lo difícil que yo soy. Me han mostrado amor. Este era el anhelo de Judas hacia esta iglesia.
No hacia una persona en particular, sino hacia cada uno de ellos y hacia todos ellos. La unidad de la iglesia es importante. Y una de las cosas que notaremos en esta carta es que a esos impíos infiltrados no les interesa la unidad de la iglesia. No les interesa mostrar amor por el que está enfermo. Mejor lo maja más. Con la Biblia, claro, está, porque somos bíblicos. No les interesa mostrar compasión hacia el necesitado. No les interesa. Porque ellos tienen un chin y no quieren dividir más lo que tienen. No les interesa. Porque eso es lo que son. Nubes secas que no traen nada de gracia sobre la vida de otros. Eso, amado hermano, es triste en una iglesia. Pero precisamente eso es lo que muchos hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, eso es lo que venden en la iglesia. Y de los cuales hay que guardarse. Y a los cuales hay que amonestar con amor, pero seriamente, para que se arrepientan. Para que se arrepientan y se aparten de su mal. Queridos hermanos, esta trilogía es rogada, suplicada a favor de estos hermanos como la forma de bendición espiritual sobre la vida de las iglesias. Que esto produciría unidad. ¿Qué produciría entre los individuos? Unidad, fortaleza en vez de debilidad. Por lo que cada uno debe trabajar en el Señor y esforzarse a encontrar con evidencias estas bendiciones. Tenemos, amados hermanos, que esforzarnos en mostrar con evidencias la misericordia. Con evidencias. ¿Cuáles son tus evidencias de que tú has sido llamado? Sino el amor que tienes por los hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que Dios te amó y te ama y te salvó? ¿Cuál es la evidencia? Oh, que tú eres un hombre que promueve la paz y la unidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo es tu Salvador y Señor? Oh, que tú estás perseverando en mostrar amor, aun con los más difíciles. Él está pidiendo estas cosas. Pero también eso es algo con lo cual uno tiene que evaluarse. Y evaluarse con sinceridad de corazón. Porque si no están estas evidencias, es muy posible, amados hermanos, que tampoco haya fe. Porque ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir eso? Por lo tanto, amados hermanos, esta carta tiene como objetivo ayudarnos a perseverar, ayudarnos a mantenernos en la fe, ayudarnos a evaluar cuando nosotros estamos siendo instrumento de división en el cuerpo de Cristo, pero también ayudarnos a señalar a aquellos que andan desordenadamente e impíamente, y no nos podemos quedar callados. Tenemos que contender por la fe que nos ha dado Dios en medio del pueblo de Cristo. Amado hermano, eso no es misericordia. Y amonestar a un hermano cuando peca, eso es una forma de cómo contender con el pecado. Contendemos. Y cuando un hermano se arrepiente de su pecado y vuelve otra vez, hemos salvado un alma. Hemos salvado un alma. No solamente de este que está hiriendo, sino la del mismo que está y del mal que está produciendo en el mismo cuerpo. Que el Señor nos conceda, amados hermanos, nosotros poder ser estimulados en esta carta a preservar la santidad, la unidad del cuerpo de Cristo, a no promover la mundanalidad, a no promover los actos que tal vez en otros lugares sean muy normales, pero que no son el producto del temor a Dios, ni de la santidad, ni de una búsqueda continua de glorificar a Dios en sus vidas. Por lo tanto, amados hermanos, eso no debemos de traerlo a la iglesia, sino más bien reprenderlo. Más bien reprenderlo y pararlo y no decirle bienvenido.
ni a nuestros corazones, ni a nuestras familias, mucho menos al cuerpo del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos. Permite, Padre bondadoso, que esta carta que hemos de estudiar pueda ser un estímulo a aquellos que han sido identificados como aquellos a los que tú amas, aquellos a los que tú has preservado en Cristo y perseveran en Cristo, aquellos, Señor, a los que tú has llamado en nuestro Salvador. Ven, bendice a tu iglesia, que tu paz, que tu amor, que tu cuidado, que tu misericordia sobreabunden en medio nuestro, que ese anhelo de Judas pueda ser realmente un anhelo de cada uno de nosotros, para la iglesia y para cada miembro de nuestra iglesia, para las visitas, que nosotros procuremos la paz de nuestras visitas, que procuremos el amor hacia ellos, la misericordia, y por lo tanto le prediquemos a Cristo y a este nuestro Salvador. Oh Dios, llama a aquellos que aún no te conocen, que no han probado de ese amor, que no han probado de esa paz, aquellos que no han probado de esa misericordia a través de Jesucristo. Llámalos con cuerdas de amor y tráelos a tu iglesia, y que esta iglesia llena de esa misericordia, llena de ese amor, llena de esa paz, los acoja y los estimule a perseverar en nuestro Dios y Salvador. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.